Mi nombre es Julio César Guerini, soy médico clínico en la ciudad de Córdoba Capital, provincia de Córdoba, República Argentina, y quería contarles el caso de una paciente que se llama Lidia, que es la que ustedes están viendo en imagen, y que en el día de la fecha acudió por primera vez a mi consultorio. Me refirió que ella tiene su médico de cabecera, que es el doctor Carlos Pressman, pero que en este caso me venía a ver a mí para solicitarme que le haga un pedido con todo lo necesario para hacerse un chequeo clínico. Me dijo que se lo había solicitado previamente al doctor Pressman y que el doctor no había querido hacer este pedido. En la última semana, a una vecina de Lidia le habían hecho un chequeo clínico en una institución privada y le habían encontrado, según palabras de Lidia, un montón de enfermedades. Así que por favor ella venía a pedirme que yo le haga una solicitud con todos los estudios necesarios para que ella pudiera estar tranquila de que no tenía nada. Aprovechando el caso de esta paciente, vamos a tratar de desarrollar a lo largo de esta charla cómo realizar el control periódico de salud en los adultos mayores. Para ello, creo necesario retomar los conceptos de prevención. Prevención primaria, dada básicamente por lo que conocemos como protección y promoción de la salud, y en la cual se incluyen todas aquellas actividades o acciones que se realizan en un individuo sano con el fin de evitar una enfermedad. Suelen ser medidas sencillas que no tienen costo y desde una perspectiva médica fáciles de realizar, pero desde una perspectiva del paciente a veces no tanto. Estas medidas suelen incluir, por ejemplo, una educación para el cese tabáquico, dejar el hábito de fumar, medidas de prevención para enfermedades de transmisión sexual, y remarco en este grupo etario también, no olvidarse que son seres sexuados que tienen actividad sexual, entonces esto también tenerlo en cuenta. Consejos sobre el control del peso, dieta, ejercicio saludable. Consejos en este grupo etario también sobre la salud dental. Recordemos que pacientes adultos mayores pueden tener el problema de ser edéntulos, lo cual altera notablemente su alimentación y se ve reflejado también en las alteraciones del peso. Prevención de accidentes y caídas y, por supuesto, algo no menor en este grupo etario, que es la indicación de la vacunación en general. Por otra parte, la prevención secundaria, que incluye el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de enfermedades antes que ya se hayan manifestado clínicamente. En este caso, si uno realiza de manera correcta el diagnóstico temprano a través de los métodos complementarios indicados, se puede reducir la morbilidad y el número de complicaciones que puede producir esa enfermedad. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de esta charla que no son muchos los procedimientos correctos que han demostrado tener un beneficio. La prevención terciaria, que incluye el control del tratamiento indicado, la rehabilitación de la enfermedad y a su vez también el control de los factores de riesgo luego de que la enfermedad ya se ha causado daño. Por supuesto, en este caso, como ustedes ya están pensando, el objetivo va a ser disminuir al máximo la lesión que produzca la enfermedad y evitar las recidivas. Un ejemplo que podríamos incluir dentro de los tipos de prevención terciaria es que posterior a que una persona sufre un infarto agudo de miocardio, se realicen los controles periódicos con la realización de ergometría, se controla la medicación antiagregante, betabloqueante, etc. Por último, y en este tema que vamos a ver a lo largo de la charla, que es control periódico de salud, tener en cuenta lo que es la prevención cuaternaria, es decir, prevenir el riesgo de medicalización. Repito, prevenir el riesgo de medicalización. La medicalización la podríamos definir de una manera sencilla como la combinación tóxica de intereses creados por el complejo médico-industrial, el pensamiento esperanzado del paciente y su familia y las buenas intenciones del médico que producen la falsa idea de que la medicina puede resolverlo todo.
Así, por ejemplo, los factores de riesgo se van a transformar en enfermedades, se va a ampliar el concepto de enfermedad corriente a los grupos normales y se van a convertir en patológicos procesos vitales como por ejemplo el envejecimiento. En la misma línea del concepto de prevención cuaternaria y medicalización que veíamos previamente, me interesa traerle el punto 3 del decálogo de la relación médico-paciente con el adulto mayor que el doctor Pressman nos enseñó en su primera clase. Envejecer no es enfermar. Esto es para reforzar cuando vimos hace un momento que los factores de riesgo erróneamente se confunden o se transforman en enfermedades, o procesos vitales, como puede ser la vejez, erróneamente se confunde con enfermedad. Personas y pacientes añosos no son sinónimos de personas y pacientes enfermos. En este sentido, me parece oportuno referenciarles este libro de un neurocirujano británico como es Henry Marsh, libro que se titula Ante todo, no hagas daño. Está tomado de uno de los principios máximos de la medicina que fue atribuido a Hipócrates de Cos alrededor del 460 a.C. y me parece un buen contraste respecto a que el primer daño que le hacemos o que le podemos hacer a un paciente es darle un diagnóstico equivocado. Y ese daño que le hacemos a la persona es rotularla de algo que no es. En esta línea se está comenzando a implementar en la Argentina una estrategia que se llama Choosing Wisely, que ya se está implementando a nivel mundial, y esta campaña lo que trata de hacer es dar los primeros pasos hacia la desimplementación de prácticas de bajo valor y que además le pueden hacer daño a un paciente. Tomando en consideración lo que mencionábamos respecto a las estrategias del Choosing Wisely o elegir sabiamente, hay que tener en claro que difícilmente se puedan tomar buenas decisiones cuando la mitad de los médicos cree erróneamente que diagnosticar más casos implica salvar más vidas y de esa manera se hace una sobrevaloración de los beneficios respecto de los métodos complementarios en estrategias de screening o cribado. Hay que tener en cuenta que para poder implementar la estrategia de elegir sabiamente, como referenciamos antes de Choosing Wisely, es importante que para poder explicarle al paciente por qué no debemos llevar adelante tal o cual estudio complementario, es importante para poder explicarle a ese paciente tener tiempo en la consulta y empatía para entender lo que le está pasando a nuestro paciente. En el caso de Lidia, lo que la estaba aquejando era que a una vecina le habían diagnosticado un montón de enfermedades por hacerle un chequeo. Entonces nosotros deberíamos tener en esa consulta el tiempo suficiente para tratar de tranquilizar a Lidia y explicarle por qué no es necesario hacerse una determinada cantidad de estudios complementarios. Para llevar adelante un control periódico de salud con criterio, tanto sea en población de adultos mayores como en población de pacientes que no sean adultos mayores, es decir, en cualquier grupo etario, es muy importante tener en cuenta la evolución natural de la enfermedad y cuándo en realidad se debe hacer el diagnóstico precoz. Esto lo menciono porque no siempre un diagnóstico precoz se va a traducir en un beneficio para el paciente. En este sentido, el beneficio se mide teniendo en cuenta el parámetro de reducción de mortalidad o morbilidad y no por aumento de la tasa de supervivencia. Aunque suene parecido, son conceptos totalmente distintos y lo vamos a ver más adelante. Tomando en cuenta esta línea temporal que ustedes están viendo respecto de la evolución natural de la enfermedad, podemos ver al inicio lo que se denomina comienzo biológico, luego el diagnóstico precoz posible, diagnóstico clínico habitual y el resultado. Cuando hablamos de comienzo biológico de una enfermedad, estamos refiriéndonos al origen de la enfermedad, que no se la puede detectar pero que va a estar presente. Cuando mencionamos diagnóstico precoz
posible, trata de desarrollar la idea respecto de que con el paso del tiempo una enfermedad se va a ir desarrollando y si bien no se ha manifestado clínicamente, es decir, no ha presentado síntomas ni signos, sí puede haber comenzado a desarrollar ciertos cambios, ya sean bioquímicos, que yo los pueda detectar en un laboratorio, anatómicos, orgánicos o funcionales, que con determinadas pruebas yo puedo hacer el diagnóstico precoz. Desde este punto en adelante es de donde es posible aplicar estas medidas de screening o control periódico de salud para detección temprana de enfermedades. Luego tenemos el diagnóstico clínico habitual, que como señala la flecha donde dice aparición de síntomas, cuando comienzan a manifestarse los síntomas y signos es donde en general se suelen hacer la mayoría de los diagnósticos. Y finalmente el resultado de la enfermedad, en la cual el paciente puede curarse, puede morir, puede quedar con una enfermedad crónica o puede terminar con una incapacidad determinada. Hay un punto que se llama punto crítico, antes del cual el tratamiento es más eficaz o más fácil de aplicar con muchos más beneficios para el paciente, y eso se denomina punto de escape de la posibilidad de curación. En ese punto, el que ustedes ven que está marcado, es donde realmente suelen ser útiles algunos de los chequeos o controles periódicos. Tal cual desarrollábamos en el slide anterior respecto de la historia natural de la enfermedad, recordemos que es clave determinar el momento del punto crítico respecto del escape de posibilidad de curación. La localización de ese punto crítico va a determinar, por supuesto, la utilidad de un método de diagnóstico precoz. Cuando ese punto crítico de escape de curación se encuentra entre el diagnóstico precoz posible y el diagnóstico clínico habitual, es decir, lo que ustedes están viendo como zona B, remarcado con verde, la palabra chequeos, en ese punto es donde en realidad el diagnóstico precoz es útil y va a permitir mejorar el pronóstico de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente al cual en un procedimiento preventivo se le realiza una videocolonoscopía, se detecta un pólipo, se extrae ese pólipo y se encuentra que tenía un carcinoma in situ, la evolución de esa enfermedad va a ser mucho mejor respecto si se diagnostica luego de una hemicolectomía por un carcinoma invasor. Como ustedes ven, ese punto crítico va a tener determinadas pruebas diagnósticas en las cuales sí se va a ver un beneficio. Para saber qué pruebas diagnósticas son útiles para cada paciente, los servicios preventivos de las Task Force de Estados Unidos dan una serie de grados de recomendación respecto de la prueba en cuanto a los beneficios que muestra. Cuando la Task Force define como grado A, quiere decir que hay que indicar la prueba, hay que indicar la práctica, ya que existe una alta certeza de que los beneficios son significativos. Respecto del grado B, existe una alta certeza de que los beneficios son moderados o de moderada certeza de que los beneficios son de moderados a significativos. Por ende, también ofrece indicar esa práctica. Y así tenemos diferentes grados de recomendación. Fíjense que en el grado C ofrece indicar la práctica en pacientes seleccionados dependiendo de las circunstancias individuales. Grado D desaconseja el uso de la práctica y en el grado I va a haber que hacer consideraciones especiales, ya que hay que ver si la práctica indicada ha mostrado beneficios o perjuicios y respecto de eso no hay una evidencia cierta. En este sentido, y solo a manera de ejemplo, por mostrar un caso, los servicios preventivos de Estados Unidos recomiendan en la población de adultos mayores, por ejemplo, esto está publicado en el año 2023, la pesquisa o la detección temprana de depresión y riesgo de suicidios. Repito, depresión y riesgo de suicidios en la población, por ejemplo, de adultos mayores, como sería el caso de nuestra paciente Lidia. Tomando en cuenta la población en el rango etario de adultos y adultos mayores, solamente voy a mostrar algunas imágenes de todas las recomendaciones que hay con grado A o B para
screening de determinadas patologías. Entonces fíjense en este caso depresión y riesgo de suicidio que nombramos recién, por ejemplo, violencia familiar, desórdenes de ansiedad. También tenemos, por ejemplo, screening de cáncer colorectal, de osteoporosis, de cáncer de cuello uterino, de cáncer de pulmón. Entonces las recomendaciones son muchas, por eso deben ser individualizadas al paciente, tomando en consideración los factores de riesgo individualizados de ese paciente. Reitero, las medidas a tomar en cada paciente y sobre todo en pacientes adultos mayores deben ser individualizadas y deben ser puestas en consideración con el paciente, explicando riesgos y beneficios de cada una de las pruebas, y la decisión debe ser en conjunto, es decir, participar al paciente o a la paciente de la decisión a tomar. Como pudimos ver recién, la cantidad de pruebas de detección precoz de enfermedades son variadas y son múltiples. En ese sentido, tenemos que saber elegir como profesionales qué pruebas realmente son beneficiosas para nuestro paciente para poder después explicárselo y tomar la decisión en conjunto. En este sentido, el beneficio de las pruebas de screening se va a medir respecto de la reducción de la mortalidad, ¿sí? Que sí va a probar el beneficio, en contraste con la tasa de supervivencia de determinada prueba que no va a probar el beneficio. Tenemos que tener en cuenta que hay dos sesgos que nos pueden llegar a influenciar o alterar en la decisión. Uno es el denominado sesgo de tiempo cero y el otro sesgo dependiente de la duración. ¿A qué se refiere el sesgo de tiempo cero? Básicamente a que con una prueba determinada yo puedo adelantar 1 o 2 años el diagnóstico de una enfermedad porque la prueba es específica, es precisa, tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Sin embargo, no le voy a cambiar la mortalidad. Es decir, si este ejemplo típico se ha visto con la determinación del antígeno prostático específico en adultos mayores. Que yo diagnostique 2 años antes la enfermedad no quiere decir que va a reducir la mortalidad. Solamente lo que voy a hacer es adelantar el diagnóstico, pero los pacientes con diagnóstico, por ejemplo, de cáncer de próstata, van a fallecer a la misma edad independientemente de cuánto tiempo antes yo diagnostique esa enfermedad con determinada prueba. Eso es el denominado sesgo de tiempo cero. El sesgo dependiente de la duración hace referencia a que las enfermedades de una evolución lenta y crónica van a tener mayor posibilidad de ser diagnosticadas en la etapa preclínica. Y el tercer error que hay que tener en cuenta en la determinación de si una prueba es beneficiosa o no para un paciente individualizado es creer que no se perjudica al paciente con la búsqueda del diagnóstico precoz de una enfermedad. Es decir, si bien no voy a obtener beneficios, es un error creer que no le voy a hacer nada o que no lo voy a perjudicar por más que le haga un diagnóstico precoz. Recuerden, como dijimos al comienzo de esta charla, que el primer daño que se le hace a un paciente es un diagnóstico equivocado. Como pudimos ver, la cantidad de pruebas diagnósticas es abrumadora. En ese sentido, Frame y Carlson trataron de definir una serie de premisas para poder establecer qué criterios utilizar para decidir cómo y cuándo aplicar determinada prueba diagnóstica. En este sentido, determinaron que la condición, es decir, la enfermedad, debe tener un efecto significativo sobre la calidad y cantidad de vida para poder ponerla dentro de aquellas que deben realizarse un diagnóstico precoz. Por otra parte, debe tener un periodo asintomático durante el cual la detección precoz y el tratamiento oportuno van a reducir la mortalidad y la morbilidad, es decir, van a influenciar sobre la calidad, es decir, morbilidad, y sobre la cantidad, es decir, mortalidad de esa persona. Por otra parte, los estudios deben ser seguros, precisos, eficaces y principalmente aceptados por el paciente, para lo cual, por supuesto, debe tener toda la información al respecto. Finalmente, el daño potencial
de los estudios que se van a aplicar para el diagnóstico precoz debe ser menor que el daño que ocasionaría el tratamiento de esa enfermedad si se diagnostica ya en la etapa clínica, es decir, en el punto C que vimos previamente en la historia natural de la enfermedad. Tal como vimos recién en una de las premisas de Frame y Carlson, establecía que estos estudios a implementar para el diagnóstico precoz deben ser aceptados por el paciente. En este sentido, dentro del decálogo de la relación médico-paciente con el adulto mayor, recordemos que la consulta es íntima, médico-paciente, y las indicaciones son compartidas. Además, las decisiones deben conjugar la mejor evidencia disponible, la experiencia asistencial y la subjetividad del adulto mayor. Por eso, la toma de decisiones debe estar basada en lo que se denomina medicina basada en la evidencia, que en realidad corresponde a medicina basada en pruebas, es decir, la parte experimental. Por otra parte, la medicina basada en experiencias, es decir, experiencial, y en conjunto, todo ello llevar a una integración con un juicio clínico pertinente y recién ahí transcurrir a la toma de decisiones, repito e insisto en este punto, en conjunto con nuestro paciente. En consonancia con lo que mencionábamos respecto de las decisiones conjuntas entre el médico y el paciente, los servicios preventivos de Estados Unidos, que son quienes establecen los grados de recomendación para las diferentes pruebas, tienen una sección donde consta esta pequeña infografía con información clara y entendible para los pacientes. Por ejemplo, en este caso, cuando habla de la detección del cáncer colorectal, establece en qué población debe realizarse, los grados de recomendación respecto de la edad y el método implementado para la detección de esta enfermedad. Esta es una información muy práctica, muy útil y muy sencilla para mostrarle a un paciente y que se comprenda con claridad. Solo a modo ilustrativo, por ejemplo, en un caso de una paciente como Lidia que tenga más de 65 años de edad, que no sea fumadora y que acuda a la consulta por un control periódico de salud, estas son las recomendaciones con grado A y grado B de los servicios preventivos de Estados Unidos. Por ejemplo, detección del cáncer colorectal, como habíamos recién en la infografía, detección de HIV en caso que haya riesgo incrementado, control de la tensión arterial, detección de dislipidemias, indicar vacunación antineumocócica. La indicación de vacunación lo vamos a ver a continuación con lo que denominamos chequeo social, repetir esta vacuna a los 5 años, la vacuna antiinfluenza o antigripal, como comúnmente se le denomina, de manera anual, el refuerzo de la doble adulto o triple celular cada 10 años, y con grado B, la búsqueda de alcoholismo y depresión, la evaluación de los del índice de masa corporal, los consejos sobre una dieta saludable y la detección de diabetes tipo 2 en caso que la paciente sea hipertensa. Es muy importante recordar en el contexto de los controles periódicos de salud que son oportunidades que tenemos los médicos en este encuentro con un paciente de realizar estos 3 tipos de chequeo, el que se llama chequeo individual, en el que deberíamos evitar cometer el error de escindir la bioquímica, los datos de laboratorio respecto de las condiciones de vida de las personas. Un chequeo narrativo en el que deberíamos tratar de evitar separar a la biología de la biografía del paciente, es decir, en el caso de Lidia, entender que lo que le atrae a la consulta para realizarse un chequeo es lo que le pasó a su vecina. Por otro lado, un chequeo social donde deberíamos evitar separar a la persona del entorno geográfico e histórico en el que se desarrolla. Es decir, el sujeto o el paciente está dado por una conjunción de sociedad que está en un espacio determinado y en un tiempo determinado. Por ejemplo, dentro de este chequeo social es muy importante tener en cuenta las vacunaciones que deberían darse a esos pacientes en ese grupo etario. No olvidar, por supuesto, que no solo los medicamentos van a tener efectos adversos en los pacientes, sino que los métodos complementarios o el uso inadecuado de métodos complementarios pueden causar efectos negativos no solo en las personas, sino también en el sistema de salud.
Respecto de las vacunas recomendadas o indicadas para adultos mayores, el Centro para el Control y Detección de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, determina cuáles son las vacunas que se recomiendan respecto de los diferentes grupos etarios. En este caso veamos que está discriminado desde los 19 a los 26, desde los 27 a los 49, 50 a 64 y 65 años o más, es decir, el grupo etario de adultos mayores. Esto ustedes lo pueden consultar en la página que les coloco aquí en color amarillo, que está en español incluso. Lo que recomiendan los servicios del CDC para personas de 65 años o más son la vacuna contra el COVID, la vacuna contra la influenza, la antineumocócica, la vacuna contra el herpes zóster y contra el tétano, difteria y toferina, contra el tétano y la difteria. Sin embargo, fíjense que al último nos refieren que también podría necesitar otras vacunas nuestro paciente. En este sentido, la página cuenta con un cuestionario que hay que ir completándolo con los datos del paciente y nos va a arrojar un listado con las posibles sugerencias o indicaciones que tendría ese paciente en particular. Dentro de estas recomendaciones personalizadas es una serie de preguntas, yo solo a modo representativo coloco 3, donde pregunta el género, en qué año nació, si se ha puesto alguna vacuna contra la varicela, etc. De este modo se va completando el cuestionario y se arroja un listado con las recomendaciones. Ese listado incluso uno se lo puede dar al paciente porque tiene información específica de por qué estaría sugerida tal o cual vacuna para que la decisión, repito, se tome en conjunto con el paciente. Esta es una de las tablas que completé a modo de ejemplo con datos ficticios, pero fíjense que da una serie de vacunas que estarían recomendadas para un determinado perfil de paciente y por qué se hace esa sugerencia de tal vacuna. Todo eso, por supuesto, viene del cuestionario que nosotros completamos. Me parece oportuno y pertinente mencionar una breve reseña respecto a la vacunación contra el dengue. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas, ANMAT, en Argentina, aprobó 2 marcas comerciales respecto de la vacuna contra el dengue. Sin embargo, cabe aclarar que en esa resolución se especifica que no hay datos de eficacia en individuos mayores de 16 años. Sin embargo, está aprobada entre los 17 y 60 años, ya que se obtuvo información de la extrapolación de datos de inmunogenicidad en estudios realizados en localidades endémicas y no endémicas, aplicando algo que se denomina criterio de inmunopuente. En este sentido, los estudios verificaron que no había inferioridad en respuesta inmunogénica en este grupo etario. También es importante mencionar que la eficacia y la seguridad de la vacuna en mayores de 60 años, es decir, adultos mayores, 65, 70 años o más, no ha sido estudiada. En este grupo etario, que representa una parte importante de la pirámide poblacional, no se han realizado estudios de eficacia y seguridad respecto de la vacunación del dengue. ¿Qué establece la resolución de ANMAT? Que no existen datos sobre el uso de Qdenga, que es una de las marcas comerciales de la vacuna contra el dengue, en sujetos mayores de 60 años y que los datos son limitados en pacientes con afecciones médicas crónicas. Por eso es importante, como todo lo que venimos viendo, que se consulte con el médico de cabecera si es beneficiosa colocarse esa vacuna en este paciente en particular. Finalmente, y volviendo con nuestra paciente Lidia, es importante que nosotros le transmitamos a Lidia que todas las recomendaciones de los métodos preventivos que vimos para la detección precoz de determinadas enfermedades tienen que estar individualizadas a ella. No es lo mismo lo que nosotros le podemos sugerir a Lidia que lo que le han sugerido a su vecina, en el caso que haya sido correcto lo que hicieron con la vecina. Me interesaría, para finalizar esto, que quede claro que cualquiera sea el grado de recomendación dada por los servicios preventivos de Estados Unidos, determinar si una práctica debe ser finalmente ofrecida a Lidia y realizada en Lidia va a requerir siempre una conversación informada y un consenso, tanto entre el médico de Lidia y ella. Muchas gracias.